Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues THS nos trae a Ai Furusato con This Moment. Bueno, Ai Furusato realiza esta actuación de esta canción This Moment en Berkeley, la famosa Berkeley, con 14 años. Ojo al dato, es decir, ¿cómo narices ha ingresado en Berkeley con 14 años? Eso es la primera pregunta que hay que hacerse. Sí, Así que ya podemos hacernos una idea de cómo toca la muchacha. Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Madre mía. Oye, por cierto, el batería también es otro máquina. sí, Bueno, sí. a ver cómo podemos analizar esto, porque es una canción larga, es de 8 minutos 45. Se ha bugueado haciendo las mismas notas. No, parece, ¿verdad? No, pero va haciendo cosillas diferentes. A ver, esto, aunque evidentemente es una pieza instrumental, tiene una narrativa, la canción, y claro, va haciendo esos acordes, nos va metiendo en dinámica, va haciendo diferentes motivos, ¿no? Es decir, la figura melódica que va haciendo con la mano derecha, que se va repitiendo, pero haciendo pequeñas variaciones. Va haciendo modulaciones desde, bueno, las líneas melódicas son todo tocando muy limpio, con esa reiteración también de la mano izquierda, ¿no? Con la parte, digamos, rítmica. Es impresionante, de verdad. Es decir, todos son acordes con la mano izquierda ejecutados de una manera muy precisa. La mano izquierda, la mano derecha está volando, haciendo toda esa parte melódica y evidentemente, y de acuerdo con la formación que se requiere y la experiencia que se necesita para ser aceptado en Berkeley,
pues es raro que se haya aceptado a una edad tan temprana. Y claro, a ver, Pero la ves tocando el piano así. sí, bueno, ella ya tiene nivel profesional. Pero se ha pasado el juego ya, ¿no? Sí, sí. Entonces va haciendo algún cambio sutil de volumen para enfatizar. Lo hemos visto que de pronto, pum, como si parara de golpe. Em, bueno, no se ve aquí muy bien porque no se ve el pedal cuando lo pisa, ¿no? El pedal del piano. Pero eso sirve para, cuando pisan el pedal es para unir frases sin perder la claridad. Y bueno, va poco a poco dando ese toque expresivo, va articulando, em, va variando, es decir, va conectando, va haciendo toques ligeramente marcados cuando va requiriendo más emoción y todo pues con una velocidad y una precisión increíble, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va evolucionando esto, pero Yo- es que te quedas absorto. sí, sí, yo estaba mirándole las manos y digo, no le veo los dedos. Qué ¿Ves velocidad, la pero el escena, ¿no? batería también no es manco, ¿eh? El Además está batería. haciendo las cosas sin mirar, estará mirando la partitura, imagino. Posiblemente. Si es que tiene partitura, pero vamos. Existen partituras de batería también. Vemos que tiene el batería, pues, como vimos hace poco a, a Kane de Bandmate, ¿no? En ese tema acústico, pues tienes esas varillas que van Sí, sí. unidas para que sea un toque más suave. Venga, vamos a continuar. Vamos a hacer otra pausa. Detrás me hace gracia porque hay un chico que está todo el tiempo grabando con el móvil. El de al lado está flipando, ¿vale? Está Totalmente absorto, sí. cada vez Sí, se viene más abajo como diciendo, sí, madre de sí. Dios, ¿con quién tengo que competir, ¿no? Em, y de vez en cuando el chico que graba con el móvil se gira y como que le dice algo como diciendo, ¿sabes? Como cada vez ¿Esto qué es? flipándolo más. Sí, ¿de dónde ha salido esta niña de 14 años? Em, a ver, en esta parte, el motivo principal sigue siendo reconocible, pero va desarrollando ahí ornamentaciones como dobles notas, escalas ascendentes, descendentes suaves, va haciendo ligeros cambios rítmicos. Ya la mano izquierda va haciendo patrones más ricos, acordes arpegiados, tensiones armónicas. Se está moviendo en acordes más elaborados,
pero sin crear disonancias, ¿no? Ahora también, aunque sutilmente está haciendo aumentos de intensidad, eso de tanto en volumen como en densidad, ¿no? Armónica. Y fíjate que esto todavía no es el clímax, es simplemente es como una especie de expansión emocional en la que, bueno, como ha reducido el ritmo, es como si respirara, ¿no? Ahora Sí. la canción un poquito. Bueno, eso de reducir el ritmo un Y pelín esto, más despacio, pero vamos, ¿no? y esto es como un pequeño arco emocional, em, pero bueno, supongo que ahora va a ir hacia otra cosa, ¿no? Así que vamos a ver dónde nos conduce esta chica. Ahí, Furusato, que hay que apuntarse bien el nombre. Eh, ¿Quién es este hombre? Este muchacho. De verdad, esto... Por favor, que venga el nombre, que esto hay que apuntárselo. Se llama Ángel L. Ruiz. Ángel Pues, L. Ruiz. Bueno, pues espera que se merece esto también. la composición que estamos escuchando es una obra original de Ai Furusato, ¿eh? De la chica. Todo eso lo ha compuesto Lo ella, ha que compuesto no es ella, ¿no? simplemente interpretación, sino que lo ha compuesto ella. Em, Madre mía, a ver, ¿cómo entramos en esta parte? Em, bueno, como hemos visto, la pieza ha reiniciado al motivo principal, ¿vale? Sí. Ha vuelto otra vez a esa, bueno, o a una versión simplificada de la anterior, mantiene la coherencia de la estructura,
em, la dinámica va disminuyendo gradualmente, la armonía se va simplificando, se va resolviendo, es decir, va poco a poco quitando la tensión y bueno, pues ahí termina en esa coda en el que, bueno, pues ha entrado el amigo Ángel, Ángel L. Ruiz, ¿no? Hemos dicho que se llamaba, hay que apuntarlo, madre mía, cuando se hace... Ángel L será Ángel Luis, imagino. No lo sé, bueno, pues lo mismo lo quiere dejar ahí como nombre artístico, pues L, perfecto, pues Ángel L. Ruiz. Y, y bueno, pues claro, ahora veremos cómo se resuelve todo, ¿no? Eh, veremos, bueno, claro, ella deja de tocar y, Y bueno, le deja el protagonismo le a deja el él. protagonismo y ahora vuelve. Bueno, Y le deja vamos el a ver. protagonismo y el del móvil estaría diciendo, pero ¿esto de dónde han salido? Por cierto, así en el hueco entre el piano y ahí está esa mujer que creo que será la madre porque cada vez que hace una cosa increíble con el piano, asiente, como diciendo, muy bien, como diciendo, yo he estado en todos los ensayos, te está saliendo perfecto, Niquelado. así, perfecto, mi niña lo está bordando, está ahí, asiente orgullosa, ¿sabes? Como diciendo, sí, ahí, muy bien. Es lo típico que sí, bueno, que si en vez del piano fuera una cantante, estaría la madre cantando desde la silla, como diciendo, yo me sé todas las letras. Pues igual, ella se sabe de pe a pa em, todo el repertorio y se ve a la mujer orgullosa. Y en el momento que está haciendo el solo, la vemos aquí en este fotograma, está enfocando ahí con el móvil, está grabando a Ángel. Bueno, pues venga, vamos a... qué maquinón de batería. Venga, vamos hasta el final. Madre mía, ¿no? Oh, le ha faltado a Ángel hacer así con las faquetas. ¡Chac! Y soltarla. Como el que suelta el micro diciendo, ya está. Iba a decir otra cosa, pero Sí, sí, bueno. Cuidado, ojo, cuidado. Impresionante, ¿no? Impresionante los dos. Tremendos, tremendos. Am, pues sí, tiene ahí una partitura. Estaba Ángel leyendo la partitura para ir guiándose. Bueno, a ver si podemos. Son 8 minutos de canción. Si podemos dividirlo en partes, pues los dos primeros minutos era como la introducción. Luego los dos siguientes era el desarrollo. Entre el 4 y el 6 era el clímax del tema y después la resolución, ¿no? Impresionante. Hay Furusato, hay que tenerla en cuenta. Madre mía, a ver,
Dice aquí THS que tiene 14. Es decir, parece hasta mayor, ¿verdad? Parece más de 16, 17, no sé, Sí, por lo sí. menos. Pero bueno, a ¿Y ver, cuántos tendrá él? pues no lo sé. También es en el momento de la actuación, porque vamos a ver. Hay Furusato. Bueno, espérate, que es que ingresa en Berkeley. Ahí tiene 14, pero es que ingresa con 12 años en Berkeley. ¿Vale? Empezó estudiando desde los 3 años piano, así que figúrate tú el tema. Vale, a ver, Ángel L. Ruiz. Vale. Claro, con ese nombre es cubano-americano. Mm. Sobre todo es especialista en salsa y en música urbana. Eh, Fíjate cómo es el tema, que es batería, pero ya se ha metido por lo visto a producir y todo. Es decir, también apunta maneras. Es Mm, increíble, tío. Tocando la batería podría tocar lo que él No, quisiera. no, tiene nivel para Jazz, tocarlo. blues, tiene... Tiene nivel para tocar lo que le salga del peine, vamos. Madre mía. Madre mía. Totalmente. Impresionante. Bueno, pues TH es increíble. Es decir, que gracias por esta recomendación y patrocinarla. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como el caso de THS. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8, 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.